Estamos leyendo el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo tras capítulo. Hemos llegado al capítulo 25. Ha sido una verdadera aventura comentar, dialogar y leer la persecución que se le hizo a los apóstoles y a los demás siervos del Señor. Lucas se concentra en la historia acerca del ministerio del apóstol Pablo la mayor parte del tiempo, pues era su compañero de viaje. Sin embargo, cuando usted lee la historia de todos los apóstoles, porque no se encuentra todo en la Biblia, la historia de los mártires se encuentra en libros de historia. Hay que buscar las biografías, libros especiales o un buen método de búsqueda en Internet. Entonces encontramos allí que todos los apóstoles murieron de manera trágica, todos fueron perseguidos, todos fueron asediados terriblemente. Al apóstol Juan intentaron matarlo de varias formas, pero Dios siempre lo libró. Parece que el apóstol Juan finalmente, con varios intentos de asesinarlo, no pudieron. Él murió muy anciano, muy viejo, cerca de 100 años quizás, y allí cerró el libro de Apocalipsis y partió con el Señor. Entonces, Lucas, el médico historiador, se concentra en relatarnos todo lo acontecido al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue perseguido de ciudad en ciudad. La gente quería asesinarlo por cuanto él estaba siempre predicando la palabra del Señor y les fastidiaba a los endemoniados pecadores. Todo lo que hacía el apóstol Pablo les incomodaba. Es un hombre de admirar, un hombre que llegaba a los pueblos, ciudades populosas y siempre estaba hablándole a alguien de Cristo. Yo he tomado para mi vida algunas referencias de hombres de la Biblia a quien poder imitar. Primero debemos imitar al Señor Jesucristo, por supuesto que sí. Es nuestro líder principal, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro hombre máximo y perfecto para imitar. Y también hay en la Biblia otros hombres muy seguidores del Señor, de su pasión por la verdad, tanto en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hombres de Dios santos, a los cuales podríamos imitar. He tomado como referencia a Elías, a Eliseo. He tomado como referencia a Micaías, a Jeremías, a Daniel. Me gustan estos personajes cristianos, es decir, estos siervos profetas temerosos de Dios. Les llamamos cristianos también a los profetas, aunque en el Antiguo Testamento no existía el cristianismo, pero ellos estaban esperando al Mesías Salvador. Y así en esa condición murieron esperando la salvación y de esta manera les podemos llamar entre comillas pues cristianos o siervos de Dios. También podemos imitar a Juan el Bautista, a todos los apóstoles y de manera especial al apóstol Pablo. Aquí tenemos a Pablo que ya llevaba 2 años preso. Félix no quiso soltarlo porque esperaba que Pablo le diese dinero, lo sobornara. Y cada rato lo llamaba para escucharlo, pero finalmente no lo soltó, para congraciarse entonces con los judíos. Finalmente, el Imperio Romano decide cambiar al gobernador de Judea y entonces instalan a un hombre llamado Festo. Este Festo fue informado por Félix. Félix le dijo que los judíos querían asesinar y despedazar a Pablo, pero que Pablo no solamente era un ciudadano judío, sino que además era un ciudadano romano. Y no encontraban en el gobierno romano una razón por la cual asesinarle, matarlo, porque estaban peleando por causa de costumbres judías, de la religión judía, de creencias, de doctrinas. Entonces no podían asesinarlo por esto, porque el romano decía, eso no es problema mío, su religión. Este señor no ha hecho nada contra el gobierno romano. No ha causado a propósito una disensión en el pueblo o en las ciudades. Él no ha estado hablando contra el emperador. No nos ha causado revueltas a los gobernadores de las provincias. Donde él llega, llega hablando de su religión, de esa secta llamada cristianos,
de esa secta llamada los nazarenos, porque la gente impía pensaba que el cristianismo era una secta. Era algo como decir los chavistas, los petristas, los capitalistas, algo así. Era un título despectivo. Por tanto, esos nazarenos no nos importan. Esos cristianos, ¿qué nos importan? Son iguales a los judíos, despreciables. Si pudiéramos matarlos, los mataríamos. Pero no queremos causar un conflicto. Y este hombre además es ciudadano romano. Y no se puede matar a un ciudadano romano. En su época no se podía matar a un ciudadano romano sin que se le hubiese comprobado un delito que estuviese en la ley romana. Pero Pablo no había cometido tal cosa. Se la pasaba era predicando. El gobernador y el imperio consideraba que si un loco judío predicaba la religión de Moisés y tenía seguidores, ese es su problema, con tal de que no me cause problemas o disturbios en cuanto a la ley romana, a mi gobierno, etcétera. Allá entre ustedes si discuten y se dan puños, no es mi problema. Pero este ciudadano romano es judío y se la pasa predicando sobre una secta llamada cristianos, que son seguidores de un tal Jesús de Nazaret, que fue atrapado por ellos mismos y entregado al gobierno romano y asesinado porque él decía que era rey. Y como decía que era rey, pues había que matarlo porque había un solo rey, el emperador de Roma. Por tanto, si él dice que es rey, hay que matarlo. Entonces fue muerto y entregado por esos judíos, sus propios paisanos, hermanos de él, lo entregaron. Ahora, este Pablo es fiel seguidor. Así como seguía a los fariseos fielmente y así como perseguía a los cristianos en la antigüedad fielmente, ahora se pasó de la secta judía de los fariseos a la secta de los cristianos. Así creían ellos. Por tanto, ¿qué nos importa en cuál secta quiera pertenecer este Pablo? A nosotros no nos interesa. Lo único es que no podemos dejar que lo despedacen sin que haya una sentencia contra ese ciudadano romano, así de que lo tenemos bien custodiado. Repito, ya tenía 2 años prisionero el apóstol Pablo. 2 años donde él no se quejaba, donde él no estaba lloriqueando ni lamentándose que por qué estaba preso, no. Le habían concedido ciertos privilegios. Era un preso que tenía privilegios. Le permitían escribir y enviar cartas, las cartas que el apóstol Pablo pudo enviar durante su persecución y su prisión. Le permitían que vinieran sus amigos a visitarle, a hablar con él y a traerle uno que otro encargo. Así de que en el capítulo 25, después de 2 años y después de ser cambiado el gobernador Félix por este Festo, dice la Biblia: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén. Esto era más de 100 kilómetros, quizás cerca de 140 kilómetros, y en ese tiempo no había avión. Así de que siempre el camino era larguito. Entonces subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes, los más influyentes de los judíos, se presentaron ante Festo contra Pablo y le rogaron a Festo diciendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén. Mira, Festo, tráenos a Pablo aquí a Jerusalén. Fueron los principales del pueblo los que hablaron con Festo. Quiero que esto lo tengan en cuenta porque a Pablo no, tampoco era que lo perseguía cualquier locato delincuente de la esquina, ni cualquier borracho consumidor de droga por ahí. No, a Pablo lo perseguía gente de renombre entre el pueblo, los principales sacerdotes, los ancianos principales, los cabeza de familia que tenían renombre en el pueblo. A Pablo no es que lo perseguía cualquier loquito por allí, sino gente de peso que tuviese credibilidad incluso en el gobierno. Y esto le rogaron a Festo que trajera a Pablo a Jerusalén, que ellos querían escucharle en el concilio, en el Sanedrín, pero era una trampa, ya que ellos llevaban todo este tiempo, todos estos años persiguiéndolo y querían que cuando Pablo fuese llevado,
Ellos le iban a salir al camino en alguna emboscada. Había caminos peligrosos, había caminos muy solos, muy desérticos. Y en ese lugar, en alguna montaña escondida, escondidos, estarían los bandidos, que incluso algunos habían hecho un juramento de no comer ni beber hasta asesinarlo. Le iban a salir al camino y allí se iba a haber un enfrentamiento hasta que pudieran matar a Pablo. Así es de que pidieron que lo trajese a Jerusalén, preparando ellos una emboscada para matarle en el camino. Pero en el versículo 4, Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea por muchos soldados, estaba bien cuidado, a donde él mismo partiría en breve. Entonces Festo le dijo a los judíos, pues vengan ustedes más bien conmigo a Cesarea, vamos a viajar hasta allá y allá vemos de qué se le puede acusar a este ciudadano. Así que los que de vosotros puedan, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre llamado Pablo, pues presenten su acusación y vamos entonces contra él. Deteniéndose entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y entonces dio la orden: tráiganme a ese judío llamado Pablo. Él dice que es de Tarso, una ciudad romana de Cilicia. Tráiganlo a ver para escucharlo. Imagínense la pompa que tenían estos gobernadores romanos. Era lujo, era puras telas finas, era colorido. Tenían esclavos que le mecían el abanico para que no tuviera calor el gobernadorcito aquel. Así de que fue traído Pablo y lo rodearon los judíos en el versículo 7. Ellos habían venido de Jerusalén con muchas acusaciones graves, pero nada lo podían probar, nada. Todo era acusaciones, bla, bla, bla y charlatanería. Siempre habrá impíos que se meten con los hijos de Dios acusándoles y levantando historias y calumnias, pero al final Dios dirá quién es quién. Al final el Señor sacará la cara por sus hijos, aun cuando sean maltratados. Dios no puede ser burlado. Ellos estaban discutiendo y diciendo un montón de cosas contra Pablo, pero no traían pruebas legales. Entonces Pablo, discutiendo en su defensa, dijo: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo he pecado, ni tampoco contra el rey, que es César. César era un título, no era un nombre, sino un título. Se le llamaba César al emperador. Entonces, dice él: yo no he pecado ni contra el gobierno de Roma, ni contra los judíos, nada les he hecho. Ellos me acusan de profanar el templo, que traigan una prueba. Bueno, traigan algo que sea verdadero. Yo no he hecho nada allí. Todo lo que traen son alegaciones falsas. Entonces el gobernador, como tenía cierta amistad con los judíos para poderlos mantener calmados, le dijo a Pablo: ¿tú quieres ir a Jerusalén para ser juzgado por estas cosas delante de mí allá en Jerusalén? Y Pablo le dijo: yo estoy ante el tribunal de César. Aquí es donde debo ser juzgado, porque yo no les he hecho nada a los judíos. Así de que a mí no me lleve a Jerusalén. Pablo olfateaba. Pablo tenía discernimiento. Pablo sabía, permítame la expresión, Pablo sospechaba. Él discernía que le estaban tendiendo una trampa. Si lo llevaban a Jerusalén, lo iban a asesinar estos judíos. Así de que él dijo: no, no quiero ir a Jerusalén. Aquí estoy en el tribunal del gobierno. A los judíos no les he hecho nada, como tú sabes, gobernador Festo. Tú lo sabes muy bien. Si algún agravio, alguna cosa digna de muerte he hecho, pues entonces que el gobierno romano decida matarme, pues entonces que decidan matarme. Pero si no he hecho nada de lo que estos judíos me acusan, entonces nadie puede entregarme a ellos. Yo hago mi apelación a César. Quiero ver al emperador de Roma. Esto ya era una petición gigante. El emperador romano para esta época ya era Nerón. Nerón, un perverso homosexual bisexual, era el emperador de Roma. Él había puesto a Festo allí como gobernador y Festo tendría que llevar, por esta apelación, tendría que llevar a Pablo ante el emperador.
Pero este emperador odiaba a los cristianos y odiaba a los judíos, pero con un odio vomitable. Él no los quería. Nerón era un hombre tan perverso que hasta el día de hoy nadie le pone a su hijo como nombre Nerón. Se le pone a un perro, a una mascota, a un gato. La gente usa esos nombres. Bueno, no sé, creo que yo ni usaría ese nombre, no lo quiero. Ese nombre lo detesto, porque él asesinó a mis hermanos en esa época. Los asesinó. Y sé que mi Señor condenó a Nerón por toda la sangre que derramó de mis hermanos. Les echaba aceite y los incendiaba colgados en columnas para que alumbraran las calles. Este miserable crucificó a muchos cristianos, les dislocó los huesos, los abrió vivos. La historia registra muertes muy terribles acerca de este Nerón, un perverso que mató hasta gente de su propia familia, un homosexual que le gustaban también los hombres y por allá se enamoró una vez de un hombre que lo hizo volverse mujer porque también era gay, porque asesinó a su mujer también. Nerón era un perverso y Pablo dice, quiero ir ante el emperador. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, es decir, con el grupo de gente importante, respondió, bueno, tú has apelado a César. Esto es delicado, Pablo. ¿Tú quieres ver al emperador? Pues entonces te voy a llevar a César. A César irás en el versículo 12. Te voy a llevar hasta la capital del imperio y tendrás que hablar con el rey, con el emperador. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Bien, Agripa era un hijo del rey Herodes. Este rey Agripa, para que todos sepan, no era rey de Roma, sino era un rey puesto por el rey de Roma. El rey de Roma ponía un súbdito menor, así como puso a Herodes, también puso a sus hijos. Este era uno de los hijos y entonces estaba allí gobernando, estaba con Berenice. Ahora bien, vinieron a Cesarea para saludar a Festo y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey, es decir, al rey que habían puesto en parte de Israel. Este gobernaba parte de Israel, era como decir el rey de Israel, pero tenía que ser un rey judío, el rey de Israel, un rey amante de la ley de Moisés, el rey de Israel, y no lo era, porque había tanta corrupción que simplemente el emperador de Roma les ponía un rey ahí, un títere del diablo, como son muchos de los gobiernos de hoy en día, que son unos títeres de otra nación más grande, pero los ponen a gobernarnos y ahí están, siguiendo las órdenes exclusivas por teléfono y por las distintas formas de comunicación que nos gobiernan los más poderosos poniendo un títere en nuestro país. Así es como se manejan estas cosas y se manejaban en ese tiempo. Así de que este Agripa estaba allí por orden de Roma. Y como estuvieron allí muchos días, Festo, el gobernador, les puso a el rey Agripa la causa de Pablo y le dijo, un hombre ha sido puesto preso por Félix, el antiguo gobernador, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo que lo condenara, que lo matara. A ello le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que sea acusado legalmente, que tenga a sus acusadores con pruebas y que él pueda defenderse de tal acusación. Así que habiendo venido ellos aquí sin ninguna dilación, perdón, así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, pues mandé traer a este hombre, Pablo, que venga pues y me lo traigan. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron contra él de lo que yo sospechaba. O sea, yo pensé que este tipo era un revolucionario, era un líder político. Yo pensé que se quería asentar como rey. Yo pensé que quería ser el gobernador. Pero me están hablando un poco de tontería de la religión de ellos, que yo ni entiendo esa religión,
Total que no me interesa. Entonces, ellos tenían contra él unas cuestiones acerca de su religión, de un cierto Jesús que ya está muerto, que Pablo dice que Jesús está vivo. Eso es lo que él cree en el versículo 19, que ese Jesús está vivo. Pero yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si entonces quería ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas. Pero Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto. Augusto también es otro título, es otro título de César, de el emperador. Se le llamaba también Augusto. Entonces mandé que le custodiasen hasta que yo lo enviara a César. Entonces Agripa dijo a Festo, bueno, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, pues mañana lo oirás. Mañana nos reunimos y vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir este Pablo. Al otro día vino entonces Agripa y Berenice con mucha pompa. Ustedes se imaginan esa pompa, esos vestidos, esos hombres alrededor, toda aquella majestad. Ay, sí, soy el rey de Israel. Ay, yo soy fulano y el otro yo soy el gobernador. Ay, ¿se imaginan ustedes aquella pomposidad para dársela de que son alguna cosa? Mire, así de fanfarrones son los gobernadores que no tienen al Señor Jesucristo. A ellos les gusta ser reconocidos como si fueran algo. Así también son los artistas, los actores de Hollywood, un montón de fanfarrones tontos, inmaduros, que sinceramente no tienen nada en el alma que admirar. Llegaron con aquella pompa y entraron en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad. ¡Ay, somos nosotros, el gobernador y Agripa el rey! Y entonces fue traído Pablo. Tráiganme a Pablo, pues, que venga y presente aquí su defensa. Entonces Festo dijo, mira, rey Agripa, y a todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros. Aquí tienen a este hombre, ese hombre llamado Pablo, conocido así por los judíos, respecto del cual toda la multitud de judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí gritando que no debe vivir más, que lo matemos. Ellos lo quieren muerto, pero yo no hallo ninguna cosa digna de muerte, él no ha hecho nada. Pero él mismo dice que quiere ver a Augusto César. Entonces, pues yo no tengo alternativa, tengo que enviarlo hacia él para que allá se defienda. No tengo cosa cierta que escribir a mi señor y le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo alguna cosa que escribir en la carta que voy a enviar al emperador. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso, pero no informar los cargos. Dígame usted, yo quiero escuchar a Pablo para tener algo que escribir. ¿De qué acusan a este hombre? Yo no encuentro qué escribir. Si yo le digo al emperador que a él lo están acusando por la religión de los judíos, me va a cortar la cabeza porque el emperador va a decir, a mí qué me importa la religión de los judíos. Total, no puedo enviar una carta sin saber qué voy a escribir contra este hombre Pablo. Por tanto, en el versículo 27, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar los cargos claramente que haya en contra de este hombre. Así de que en el versículo 26, Agripa le dijo a Pablo, en el capítulo 26, perdón, Agripa le dijo a Pablo, bueno, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa. Mañana a la misma hora y por el mismo canal, veremos ahora a Pablo que ya habló ante Félix, ya habló ante los judíos, ya habló ante Festo, ahora le corresponde hablar ante el rey Agripa para ver de qué se le acusa y cómo él se defiende. Damos gracias a Dios por su palabra en este día.